Ok, licenciados, muy buenas tardes. Es un placer nuevamente estar con ustedes el día de hoy y esta es la última sesión que tenemos, licenciados, la última sesión de la clase. Prácticamente concluimos. Les comento, muy tardar el día de mañana les subo a la plataforma el examen para que ustedes lo realicen. Son 20 preguntas que viene, es de todo lo que hemos visto, licenciados, todo lo que hemos visto. Y el día de hoy, pues vamos a retroalimentar de todas las sesiones que hemos venido realizando. Me hubiese gustado interactuar con ustedes, pero entiendo que por la cuestión de su trabajo, entiendo que a veces el internet está mal, entiendo esas partes, pero igual me hubiese gustado interactuar con ustedes. Pero no importa, lo importante es que ustedes vean los videos y el día de hoy les comento, ya es la última clase, hoy vamos a retroalimentar. Si tenían alguna duda, licenciados, me hubiese gustado que estuvieran presentes para que a efecto de aclarar sus dudas, a efecto de aclarar sus dudas, están iniciando y entiendo que a veces dicen no tengo dudas, pero la verdad, ya en el examen sí llegan a tener muchas dudas. Licenciados, se fue mi internet, licenciados, pero aquí estoy. Sí. Les comentaba que tienen, si hubiesen tenido algunas dudas, pues para comentarlas el día de hoy. ¿Estamos? Pero en fin, si no es así, pues igual, las tareas, las tareas, algunos licenciados ni se comunicaron conmigo para sus tareas, ahí licenciados, pues con toda la pena del mundo. Hay dos compañeras que sí hablaron a la dirección, se les está dando el apoyo, se les brindó y pues en esa parte, pues yo no los puedo apoyar si ustedes no se comunican con la dirección de la escuela para que la dirección de la escuela me comentara a mí sobre esa cuestión. Bueno, pues vamos a compartir la pantalla para dar inicio a la actividad. Insisto, hoy es el último día, licenciados, que tenemos. Vamos a retroalimentar un poquito de lo que hemos visto, ¿sí? Y vamos a compartir la pantalla. A ver, déjenme. Perfecto. ¿Logran ver la pantalla, licenciados? Quiero pensar que sí, ¿verdad? Muy bien. Miren, introducción al estudio del derecho. Lo que ya habíamos comentado en clases pasadas, licenciados. ¿Por qué era tan importante o por qué es tan importante el derecho? ¿Ah? ¿Por qué es tan importante? Porque el hombre vive en sociedad y porque el hombre requiere necesariamente de los demás. Por su naturaleza, el hombre es socialmente, ¿sí? O sea, tiene que interactuar con las demás personas. Pero si no le ponemos limitantes, si no le ponemos restricciones, realmente el hombre en sociedad pues se vuelve un caos. ¿Por qué? Porque no hay una limitante, porque no hay algo que les diga, sabes que hasta aquí. Si el ser humano no le ponemos límites, el ser humano se va, o sea, el ser humano no obedece. Y vuelvo a esto, licenciados, voy a dar un ejemplo, ¿no? Muy burdo tal vez. A nuestros hijos, aquellos que son papás, o a ustedes como hijos, en la casa tienen limitantes, como hijos tienen limitantes porque el papá, mamá les dice, ¿sabes qué? No hagas esto, si sales quiero que regreses a esta hora. Les comento, vuelvo otra vez con el ejemplo, perdón, me perdí, que el hombre es socialmente, nace en sociedad, ¿sí? Y si no se le pone limitantes, si no se le pone limitantes
el ser humano se va, comienza a hacer y deshacer. Y este ejemplo que les decía, en la casa, como padres, como hijos, en la casa tenemos limitantes. ¿Ah? Por ejemplo, como hijos nos dice papá, mamá, ¿sabes qué? No quiero que hagas esto y punto, porque si lo haces vas a tener un castigo. Papá, mamá, cuando te doy permiso para salir, pero cuando rebases esta hora vas a tener un castigo, no vengas muy tarde. Ya nos están poniendo limitantes, ese es el derecho, ¿sí? Ese es el derecho, licenciados. Las limitantes que le ponen al ser humano. ¿Para qué? Para que pueda convivir en sociedad. ¿Sí me explico? Para que el ser humano pueda convivir en sociedad. ¿Estamos de acuerdo? Por eso el ser humano requiere y es necesariamente convivir en sociedad, pero esa convivencia tiene que tener ciertas normas que regulen esa conducta, ¿sí? La vida en sociedad no sería posible sin la existencia de normas jurídicas que regulen las conductas del hombre, efectivamente. Por eso el autor García Maínez dice en su libro El concepto de derecho, es el conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta del hombre en donde ante la sociedad. ¿Sí? Repito, concepto de derecho de acuerdo a García Maínez. Conducta, perdón, conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta del hombre ante la sociedad. Por eso es la necesidad de crear normas jurídicas para que regulen esas conductas, ¿ya? Esa norma significa regla de conducta. El derecho es un instrumento indispensable para el hombre, pues permite vivir en sociedad. Imagínense, licenciados, que no existiera el derecho. Imagínense que no existiera la norma jurídica, que no existiera una ley. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería nuestra sociedad? Ahora bien, sabemos que nuestra sociedad sería un caos, pero no nos vayamos tan lejos. Imagínense que no existieran reglas y normas, ¿sí? En la casa donde ustedes viven, que no existieran normas y reglas. ¿Cómo estaría, perdón, cómo estaría ese orden dentro de sus casas? Aquellos que son papás o aquellos que son hijos. Sería difícil. Sería difícil. Ahí, por favor, les comento, pueden apagar tantito su micro, licenciados. Gracias, muy amables. Bueno, continuamos entonces. Dijimos que el concepto de derecho y ese concepto no lo vayan a olvidar, licenciados. Jamás lo vayan a olvidar. Es el conjunto de normas jurídicas que regula la conducta del hombre ante la sociedad. ¿Sí? Conjunto de normas. ¿Y cuál es ese conjunto de normas? Pregunto yo, licenciados. Estamos retroalimentando. Ahí, licenciada Isabel, licenciada Isabel, ¿está usted por ahí? Sí, profe, aquí estoy. Ok, dígame cuál serán ese conjunto de normas. ¿Cuál será ese conjunto de normas jurídicas? Mm, mm, pues, ¿cómo le explico? Dígame, ¿cuál será esa norma jurídica? ¿Cuáles serán esas normas que regulan la conducta del hombre ante la sociedad? Por ejemplo, eh, son las leyes, códigos y reglamentos. Esas son las normas jurídicas, porque me dicen cómo yo voy a actuar. Por ejemplo, la ley de tránsito. La ley de tránsito me dice cómo yo voy a conducir mi vehículo por las calles. ¿Estamos de acuerdo?
¿Sí o De no? acuerdo. Sí. Un reglamento escolar. Un reglamento escolar es una norma jurídica que me dice cómo yo voy a actuar dentro de una institución educativa. ¿Estamos? Ujú. ¿Sí? Sí. El código penal me dice que las conductas que yo realice, si está tipificado en ese código, puede ser un delito. Por ejemplo, si yo agarro una cosa que no es mía sin pedir permiso, ¿qué estoy cometiendo, licenciados? Un robo. Robo, efectivamente. ¿Y dónde me lo dice? Ah, lo dice el Código Penal. Ah, ok, perfecto. Son las conductas que están establecidas en una norma que me dicen cómo yo actuar. Por eso el concepto de derecho dice conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta del hombre ante la sociedad. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Prácticamente estamos. ¿Cuál es ese conjunto de normas? Es leyes, códigos, reglamentos. Sí. Códigos, leyes. Porque, perdón, sí te escucho, dime, coméntame. No, nada más estaba pronunciando que dijo son códigos, leyes, Reglamentos. falta una, reglamentos. Sí, así es. Son ese conjunto de normas que me dicen cómo yo voy a actuar ante la sociedad, cómo yo me voy a regir ante la sociedad. Perfecto. Seguimos entonces. Esto es retroalimentación, esto ya lo vimos, licenciados, eso ya se la saben de memoria. Quiero pensar. Ok, dice las normas. Las normas son jurídicas cuando regulan las relaciones de justicia entre dos o más personas cuando se encuentran vinculadas con derechos y obligaciones recíprocos. Efectivamente, esas normas jurídicas que nos van a regular entre los particulares, que nos van a regular esas conductas y que al final, si yo violento esa norma jurídica, voy a tener una sanción, ¿sí? Una sanción, llámese administrativa, llámese penal o llámese una sanción pecuniaria. Cuando yo les hablo de una sanción pecuniaria, estoy hablando de una multa, pecunio, dinero, ¿sí? Ahora bien, existen diferentes tipos de normas. Una de las normas, pues hablamos de la norma religiosa. ¿Cuáles son esas normas religiosas? Es aquella que tiene las relaciones del hombre con Dios, ¿no? Y sabemos que esa norma religiosa únicamente va a tener vigencia dentro de la iglesia. Punto. Existen reglas del trato social. ¿Cuáles son esas reglas del trato social? Señalan las conductas de cortesía. Por ejemplo, ¿dónde me han enseñado a mí esas conductas de cortesía? ¿Dónde me han enseñado a mí decir buenos días, buenas tardes, buenas noches? Esas conductas de cortesía, ¿dónde me lo enseñaron a mí? ¿Dónde nos enseñan esa parte? Que donde En debemos, la casa. en la casa, efectivamente, esas reglas de cortesía del trato social nos los enseñan en la casa. Imagínense, sin saberlos, sin saber nosotros, ya estamos implementando normas, no jurídicas, ¿sí? No religiosas, sino del trato social, ¿ya? Del trato social. Sin conocer nosotros ya tenemos una cuestión de norma de trato social, de cómo nosotros nos debemos de comportar en sociedad. Y es aquí donde viene la cuestión de los valores morales, ¿sí? Una cuestión de valor moral que tiene por objeto hacer honesto al sujeto, hacer honesto al hombre, ¿sí? Porque todos los hombres son honestos, aunque no lo crean, es verdad. Hacer honesto al hombre, con la cuestión de valores morales. Esos valores morales, vuelvo a preguntar, ¿dónde nos enseñan estos valores morales, licenciados? ¿Dónde?
En Esos la valores, casa, en la escuela. efectivamente, la ética nos enseñan en la casa, parte de la escuela, pero todo viene desde la casa. Perfecto. No nos olvidemos que las personas son titular de derechos y obligaciones, pues su naturaleza racional lo convierte en un ser con capacidad jurídica. Nosotros tenemos una capacidad de goce y de ejercicio, ¿sí? Esa capacidad que nosotros tenemos cuando nacemos, antes que cumplamos la mayoría de edad, licenciados, tenemos una capacidad de goce. ¿Cuál es esa capacidad de goce que tenemos cuando nacemos? Pues necesitamos un nombre, necesitamos alimento, necesitamos cobijo, necesitamos una casa, necesitamos educación, necesitamos tantas cosas y eso el Estado me los va a proporcionar porque tengo la capacidad de goce. En el momento que ya cumplo la mayoría de edad, ya tengo una capacidad de ejercicio. Perdón. ¿Y cuál es esa capacidad de ejercicio? Es cuando yo ya tengo obligaciones, obligaciones para con el Estado, ¿sí? Ya tengo una obligación de pagar impuestos, ya tengo una obligación que debo de cumplir al Estado. El servicio militar, tengo una obligación que el Estado me pone un listado que debo de cumplir, aunque realmente no lo veamos, este, ¿cómo le diré? No lo veamos de manera directa, pero de manera indirecta sí lo hacemos, lo hacemos. Ok, seguimos entonces. Y venimos con los ámbitos de validez de la norma jurídica. Esto ya lo vimos, es retroalimentación, les comento. Los ámbitos de validez de la norma jurídica. Encontramos el ámbito territorial o el ámbito espacial. Pregunta de examen, licenciados, mencione, ¿es uno de los ámbitos de validez de la norma jurídica? Va a venir el ámbito espacial o territorial, ámbito temporal, ámbito material y ámbito personal. O explique alguno de los siguientes ámbitos. Ya va a venir la pregunta en el examen. Por ejemplo, el ámbito de validez territorial o espacial es aquella que se enfoca en una zona geográfica, ¿sí? Territorio, espacio. El espacio puede ser federal, local o municipal, ¿sí? El ámbito de validez de esa norma jurídica, hasta dónde tiene sus efectos, hasta dónde puede llegar. Un ejemplo de esto, ¿cuál sería, licenciados? Un ejemplo muy sencillo, perdón. Reglamento interno de la Universidad Yesum, ok, de Copainalá. Este reglamento interno, ¿dónde tiene validez? ¿Tiene validez en Coapilla? ¿Tiene validez en Tecpatán? ¿O únicamente tiene validez en el territorio de la escuela que se ubica, en la zona geográfica donde se ubica la escuela, en Copainalá? Solo ¿Dónde sería la escuela de Papainala. efectivamente? Ese es el ámbito territorial, territorial, la zona geográfica. Otro ejemplo, eh, Código Penal del Estado de Chiapas. Código Penal del Estado de Chiapas. Pregunto yo, ¿ese Código Penal del Estado de Chiapas también es vigente en Comitán? ¿Sí o no? Sí, sí, Ok. ¿También es vigente en Tapachula? ajá, ¿Es vigente en Veracruz? no. ¿Por qué no? Porque ya es otro estado. Es nada más sería el Código Penal que es de Chiapas. Serían todos Efectivamente, los que pertenecemos a Chiapas. efectivamente, estamos hablando de los ciento y tantos municipios que le corresponden al estado de Chiapas. Ujú. Efectivamente. Por eso, mi código penal únicamente
va a tener validez en el territorio chiapaneco, nada más, ¿sí? Nada más. Y si yo tengo mi Código Penal Federal, ¿tendrá validez en el estado de Chiapas? Sí, ¿Tendrá validez en Veracruz? también. También. ¿Por qué? Porque ya le pertenece lo que es federal. Así ya serían todos los estados, sería Oaxaca, Puebla, todos los estados, porque ya es Porque pertenece pues al federal. efectivamente, porque ese Código Penal Federal le compete a todo el país de la República Mexicana para aquellos delitos federales. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ajá. Ahora vamos con el ámbito de validez temporal, la vigencia, ¿sí? En el momento que nosotros tenemos una ley, ¿hasta dónde es la vigencia? ¿Sí me explico? La vigencia. Cada norma jurídica tiene una vigencia, ¿sí? Esa norma jurídica a veces se deroga, ya no está vigente. Por ejemplo, hace años atrás, desde del 2008 para atrás, si no mal recuerdo, en nuestro Código Penal del estado de Chiapas, existía un delito y que todavía por acá, por el desconocimiento de la ley, dicen algunas personas, te voy a demandar por el delito de difamación porque me estás difamando. Efectivamente, años atrás, licenciados, existía en nuestro Código Penal de Chiapas, existía ese delito, difamación, y era sancionado por 6 meses a 3 años de prisión. Y únicamente bastaban con 2 testigos. Y con eso quedaba sancionado la persona y decían, te voy a demandar por difamación, voy con el Ministerio Público. Y eso. Pero ese delito ya se derogó. Cuando hablo de derogar, estoy hablando que ya feneció, que ya murió, que ya no existe, ¿sí? Ya no existe. Esa es la vigencia que tiene la norma jurídica, hasta dónde deja de funcionar. No sé si me doy a entender, licenciados, ¿sí? La vigencia. Por ejemplo, voy a tomar otro ejemplo. Reglamento interno de la universidad. Ese reglamento únicamente va a estar vigente en el momento que yo soy estudiante. En el momento que yo termino la carrera y salgo de la universidad, ¿tendrá vigencia ese reglamento para conmigo todavía, sí o no? Ya no. Pues ya no. Hasta ahí terminó, hasta ahí feneció el reglamento sigue para las personas que están estudiando, pero para mí ya no es vigente. ¿Por qué? Porque yo ya no pertenezco a esa institución. ¿Sí? Ok. Vamos con el ámbito de validez material. Material. ¿Cuál es el ámbito de validez material? Es de acuerdo a la materia. Vamos a encontrar dentro del derecho público y derecho privado la materia. Materia civil, materia mercantil, laboral, agrario, de materia internacional, ¿sí? Ese es el ámbito material. Para que me pueda yo entender, voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, eh, su servidor, yo me quiero divorciar. ¿Ante qué autoridad tengo que ir, licenciado? Si me voy a divorciar, ¿voy a ir ante el Ministerio Público o voy a ir ante el juez de materia civil? Con el ¿Ante qué juez de materia civil. juez? Ok. Otro ejemplo, yo me quiero divorciar. ¿Ante qué autoridad voy? ¿Ante el juez de materia civil o ante el juzgado de control de detenciones? ¿El civil? Civil. ¿Por qué civil? ¿Por qué? ¿Porque estoy cometiendo un delito? No.
No, El momento que yo me divorcio, que me estoy solicitando un acto de una cuestión de divorcio, no es un delito, es puramente civil. Y dice la norma jurídica, licenciados, todo lo que sea puramente civil no tiene que ser sancionado penalmente. Ah, ok, es de acuerdo a la materia. Si imagínense que yo me voy a divorciar y voy ante el juzgado de control de la detención, juzgado penal. Señor juez, baste a ver que yo me quiero divorciar. ¿Me van a atender ese asunto a mí? No, me van a decir, está usted mal, vaya, no es de mi competencia, no es de mi materia. Aquí es materia penal. Vete con el juzgado civil. Ah, ok, perfecto. Otro ejemplo, licenciados. Fíjense que me robaron mi carro, ¿sí? Y voy ante el juez de materia civil a decir, señor juez, me robaron mi carro, ¿sí? ¿Le compete es de su materia al juzgado civil el delito de robo de vehículos, sí o no? ¿Ustedes qué dicen? no le, Claro que no, no es su materia. Ajá. Entonces, ¿a quién le corresponde? A materia penal, al juzgado penal. ¿Sí me doy a entender, licenciados, con estos ejemplos? Por ejemplo, sí, eh, voy, otro ejemplo. Tengo un terreno, es ejidatario, es comunal el terreno. Llegan unas personas y me quitan mi terreno, despojo, me están despojando de mi terreno, es un delito de despojo. ¿Ante qué autoridad voy a ir? ¿Ante la autoridad agraria o ante el juzgado en materia penal? ¿Qué dicen ustedes? el agrario. Agrario. ¿Seguros? ¿Seguramente? Me voy a ir, me voy a ir ante la autoridad penal, aunque es una cuestión que le corresponde a ejidatarios, una cuestión agraria, pero están cometiendo un delito. Me están quitando mi terreno, me están quitando mi parcela sin previa autorización de, y le compete materia penal por el delito de despojo. ¿Sí? Vamos a ir a discernir cuándo nos compete nosotros conocer los tipos de conductas de las personas. Pero igual, como estos son ejemplos, sí me doy a entender en el ámbito material, ¿verdad, licenciados? Por ejemplo, si me despiden injustificadamente de un trabajo, ¿a dónde voy a ir? Ah, voy a ir ante el tribunal burocrático. Perfecto. Estoy hablando como servidor público, ¿sí? Eh, vamos en el ámbito de validez personal, que la norma jurídica va a cierto tipo de personas, a cierto tipo de personas. Por ejemplo, la ley de tránsito, ¿para quién va dirigido, licenciados? La ley de tránsito, ¿para quién va dirigido? Va dirigido para las personas que tienen vehículo, ¿sí o no? Especialmente para ellos. Para los automovilistas. Así es. Oiga, maestro, pero yo no tengo vehículo. Bueno, no tienes vehículo, no te puedo infraccionar el de tránsito si te paras a 2, 3 cuadras y esto, ¿no? O sea, claro que no. Únicamente va dirigido a aquellas personas que tienen un vehículo, que te dicen cómo, cuál es avenida, cuáles calles, dónde te puedes estacionar, en qué lugares sí, en qué lugares no. Ámbitos de validez personal también. El código de comercio. Ese código de comercio, ¿para quién va dirigido? Para los comerciantes, aquellos que son empresarios, que tienen empresas, aquellos que tienen un comercio.
Oiga, maestro, pero me rige a mí el Código de Comercio. Eres pequeño empresario, tienes una empresa, haces algo, estás dado de alta en el servicio de administración tributaria. No, pues entonces no te rige eso. Salvo si eres, no sé, una persona física, y que generas ingresos y todo eso. Ah, bueno, entonces por ahí también va la cosa. Pero aquella persona que no es profesionista, no expide facturas, no tiene ninguna empresa, no es comerciante, pues el Código de Comercio no te va a regular a ti. Ah, ok, perfecto. Ese es el ámbito de validez personal. Otro ejemplo, supongamos que estoy discutiendo con una persona y agarro y encuentro pues un garrote y le doy y le rompo la nariz. Y ya me llevan detenido por el delito de lesiones. ¿Qué norma jurídica me están aplicando? Ah, el Código Penal, porque ahí me dice el actuar del sujeto, la conducta de todas las personas. Sí. El Código Penal me dice que mis conductas deben de estar apegados conforme a derecho. Y si una conducta es contraria a ese derecho, voy a ser sancionado penalmente. ¿Sí? No sé si me explico en el ámbito de validez, ámbito territorial, temporal, material y personal. ¿Tenemos dudas ahí, licenciados? ¿Sí o no? ¿No? Ok. Y vamos, No, perfecto. Vamos acá con las fuentes del derecho, licenciados. Fuentes del derecho, encontramos las fuentes reales, fuentes históricas, fuentes formales, ¿sí? Este, Dentro de las fuentes del derecho encontramos las reales. ¿Cuáles son las reales? Dijimos que las reales son fenómenos sociales que propician el surgimiento de una norma jurídica, ¿ya? Por ejemplo, tenemos ¿Cuándo es la Revolución Mexicana, licenciados? ¿Cuándo se celebra la Revolución Mexicana? 20 de noviembre. 20 de noviembre. ¿Y qué se celebra? O sea, es revolución. Pero, ¿qué pasó en la Revolución Mexicana? ¿Qué hay? Vamos a hablar un poquito de historia. ¿Quién participó en la Revolución Mexicana? Coméntenme. Eso ya se lo sabe. El, Dígame, Lick. Sorpréndame. En la Revolución Mexicana estaban pidiendo algo muy importante: tierra y libertad. La tierra es de quien la trabaja. ¿De quién era ese lema, licenciados? Ese lema era de un señor bigotón. ¿Cómo se llamaba? Emiliano Zapata. Emiliano Eso, Zapata. Emiliano Zapata, perfecto. Ya ven, yo sé que lo saben, yo sé que lo saben. Emiliano Es que Zapata. está muy mal la red, Vic, por eso es que tarda uno. Ah, ok, perfecto, está bien. Emiliano Zapata, efectivamente. Cuando se hizo ese levantamiento armado de la Revolución Mexicana y que se hablaba acerca de la libertad de las personas que trabajaban de sol a sol y que existían las tiendas de raya y que no tenían tierras las personas, se hace la ley agraria y es la que tenemos hoy en día. Ese fue un fenómeno social donde surgió la ley agraria, ¿sí? Otro fenómeno también que surgió, licenciados, fue cuando la independencia de México, cuando México era la Nueva España. No nos olvidemos que fuimos conquistados por los españoles y aquí en México era la Nueva España. Y cuando nos independizamos, hicimos una constitución que se llama la Constitución de Cádiz. Ahí comenzó a realizarse la Constitución Política de 1917. Hubieron muchos acontecimientos para llegar a la Constitución de 1917, pero se hablaba acerca de derechos de las personas, ¿sí? Se hablaba de tantas cosas. Perfecto. Ah, caray, ya me quedan 10 minutos nada más. Bueno,
Ahora bien, estas son las fuentes reales o materiales. Ahora vamos con las fuentes históricas. Las fuentes históricas son los medios objetivos en los cuales se contienen las normas jurídicas y constituyen el antecedente de otras. Eh, en las fuentes históricas, licenciados, encontramos los papiros, encontramos todos aquellos instrumentos históricos que nos sirven para conocer cómo era el régimen jurídico de ciertas culturas, ¿sí? De ciertos lugares, por ejemplo, Roma, con la ley de las 12 tablas, por ejemplo, Egipto, ¿sí? Cómo era su norma jurídica de estas personas. Y no nos vayamos muy lejos, también nosotros acá, los mayas tenían su propia organización jurídica, ¿sí? Esas son las fuentes históricas que nos dan a conocer cómo era y cómo se organizaban esos pueblos jurídicamente. Bueno, vamos con las fuentes formales. Esas fuentes formales son los procesos de la creación de las normas jurídicas. Esas fuentes formales son las que tenemos hoy en día. Ese proceso de creación de la norma jurídica, tenemos la constitución política, las leyes, los reglamentos, los códigos, los tratados internacionales, ¿sí? Eso es lo que tenemos hoy en día en las fuentes formales. ¿Estamos de acuerdo, licenciados? ¿Tenemos dudas hasta allí? ¿No? No, Bueno, también vimos las ramas del derecho, ¿sí? Dentro de las ramas del derecho encontramos, y es lo que hemos visto actualmente, hablamos del derecho constitucional, que son las ramas del derecho público, derecho administrativo, derecho penal, derecho procesal, derecho internacional público, derecho electoral, derecho ecológico o ambiental. Todo esto, licenciados, perdón, viene en el examen, ¿sí? Y esto es una pequeña retroalimentación de lo que hemos visto. ¿Y cuáles son las ramas del derecho privado? Pues tenemos el derecho civil, derecho mercantil, derecho internacional, privado. Tenemos el derecho agrario, el derecho del trabajo y ciertas normas jurídicas que todavía están en creación. En sí, estas son las ramas del derecho. Y si yo pregunto en el examen, licenciados, es una rama del derecho público. Y aquí está. Estas son las ramas del derecho público. Cualquiera de estas que ustedes me pongan va a ser correcta. ¿Sí? Bueno, licenciados, pues prácticamente el tiempo ya se me terminó. Este, Les comento, el examen se apertura a partir de mañana, el examen. Son 20 preguntas que va a venir en el examen, licenciados. Felicito a algunos que mandaron su trabajo excelente, algunos videos que les pedí. Miren, cuando les pido un video, licenciados, les comento, no es para evidenciar o algo, no. Porque el video es para saber y que ustedes estén comprendiendo lo de la clase. Me gusta escucharlos y quiero, si el día de mañana ya les vuelvo a dar clase, licenciado, les voy a volver a pedir videos. ¿Por qué? Porque es allí donde yo me doy cuenta el conocimiento que ustedes tienen y no nos olvidemos que actualmente dentro del derecho todo es juicio oral. En el 2027 entra en vigor el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiar y es oral también. Tenemos en materia penal lo que es juicio oral, ¿sí? Y todo tiene que ser grabado y tenemos que aprender a interpretar la norma jurídica. Cuando yo les pido un video, licenciados, es que quiero que me expliquen con sus propias palabras qué es lo que entendieron. ¿Sí? Así que felicito a aquellas personas que me mandaron su video, excelente, algunos lo hicieron muy bien. Y aquellos alumnos que no me enviaron sus tareas y que no se comunicaron conmigo, pues lo siento mucho. Algunos sí se comunicaron, se les está dando una prórroga para que envíen sus tareas. Y aquellos que no, pues
los invito a que igual que se comuniquen a la dirección de la escuela para ver si los pueden apoyar en esa parte. Bueno, licenciados, fue un placer haber estado con ustedes. Espero que esta materia hayan aprendido un poquito. El derecho es muy amplio, licenciados. Les dejé un libro ahí, el libro que estamos manejando. Miren, a mí me gusta mucho ese libro. ¿Por qué? Porque al final de cada unidad vienen algunas actividades. Me gustaría que lo siguieran realizando, licenciados. No nos olvidemos que esto es ser autodidacta. Acá nada más tengo 40 minutos con ustedes y se van rapidito, pero en su casa pueden seguir avanzando con ese libro y contestar las preguntas que vienen al final de cada unidad. ¿Por qué? Porque van a tener el conocimiento y decir, bueno, sí aprendí y esta es la base del derecho, licenciados. Que ustedes vayan metiéndose bien con la cuestión del derecho. ¿Estamos? Bueno, licenciados, por mi cuenta es todo. Pues me dio gusto estar con ustedes. Les mando un fuerte abrazo y espero verlos. A lo mejor yo les dé el siguiente bimestre. Caso contrario, pues igual quedo a su orden, licenciados. Fue un placer haber estado con ustedes. Cuídense mucho y si tienen alguna duda, pues con toda la confianza del mundo, quedo a su disposición. Bueno, Muchas licenciados, gracias. buenas noches. Gracias. Sí, le